este, con este tema de hoy y quiero mencionar para empezar que la palabra de Dios es la escritura, la Biblia. Esto es central, esto es realmente central, es el centro de todo, porque es el testimonio que tenemos de lo que Dios ha dicho. Y nosotros estamos hoy en día en una crisis absoluta en la sociedad, en una crisis absoluta en la sociedad. Estamos en las crisis, tenemos muchas crisis, yo creo, por supuesto, una crisis moral. Creo que la sociedad ha venido en una decadencia moral impresionante. Pero me voy a referir a dos tipos de crisis que yo creo que afectan la forma en cómo hoy nosotros vemos la palabra de Dios. La primera crisis es la crisis de la verdad. Después del Renacimiento, como ese movimiento filosófico, se empezó a gestar la idea de que el hombre era el que determinaba su propio destino, su propio pensamiento, y ahí surgió la idea de que el hombre podía determinar su verdad. Y hoy en día cada uno podría tener aparentemente una verdad y su verdad. Y la otra crisis, entonces, ¿eso qué hace? Que la crisis de la verdad, que la crisis de que todo el mundo puede tener su propia verdad, hace que todo sea relativo. Entonces, todo depende, todo puede ser cambiante y, y entonces tienen que valorar mi opinión personal casi como una verdad. Y la otra crisis es la crisis de la obsolescencia y fácilmente ustedes hoy tienen en sus manos el dispositivo que más rápidamente se vuelve obsoleto en el mundo y es un celular. El celular ya en un año ya hay que cambiarlo, hay que actualizarlo, hay una nueva versión, el computador hay que actualizarlo, las aplicaciones hay que actualizarlas y parece que todo tuviéramos que irlo renovando porque se queda obsoleto. Ya no sirve, ya no está actual, ya no funciona igual, ya no aporta igual. Y estas dos crisis han hecho que esto, la palabra de Dios, la Biblia, lo que Dios ha dicho, parece que ya no fuera tan cierta, que ya no fuera tan verdad y parece que ya no estuviera tan actualizada. Entonces empezamos a caminar un camino supremamente peligroso y sobre todo un camino que no lleva a Dios, es un camino que no lleva al Señor. Cuando empezamos a creer que la Biblia ya no es verdad para nosotros, que es relativa, y segundo, cuando creemos que la Biblia, como es tan antigua, entonces necesita ser actualizada. Yo coloqué aquí en mis notas algo y lo digo con respeto, pero lo digo con firmeza porque lo creo profundamente, porque los conceptos que les voy a compartir hoy, que están en la Biblia, no son unos conceptos populares, no son unos conceptos que están de moda. No voy a hablar de algo a lo que todo el mundo podría decir, wow, qué chévere, estoy de acuerdo con eso, voy con José Atilio. No voy a expresar unos conceptos modernos, ni voy a expresar conceptos que estén en boca de todo el mundo. De hecho, es probable que lo que yo hable hoy, o conceptos que diga, a usted le suenen fuerte en el oído, pero sí voy a decirle una cosa, que lo que voy a decirle hoy es la única verdad. Es la única verdad. No hay otra verdad. Jesús, con una autoridad absoluta, vino a la tierra y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy una de las verdades. Él no dijo, yo soy una de las opciones que hay. Él dijo, yo soy la verdad, la única verdad, absoluta verdad. Jesús no titubeó. Si usted busca los filósofos de ese tiempo, si usted busca los líderes religiosos de las otras religiones, ninguno, ni aún hoy, ningún filósofo
se ha atrevido a decir que tiene la verdad. Y Jesús no solamente dijo que la tenía, Jesús dijo que Él era la verdad encarnada, que Él era la verdad. Entonces, yo quiero que hoy nos tomemos esta reunión, este tiempo, para mirar ciertos conceptos y ciertas cosas que están, por supuesto, en la Biblia, y que nos van a permitir entender un poco el poder, la fuerza que tiene la palabra de Dios. Porque les quiero decir algo, familia, no hay otra forma, no hay otra forma de crecer. No hay otra forma de conocer a Dios, no hay otra forma de recibir sanidad, de recibir terapia, teoterapia. No hay otra opción de ser transformados por el Señor si no es a través de su palabra. No hay otra. Y si nosotros no llegamos de una manera adecuada a la palabra de Dios, definitivamente vamos a perder la oportunidad de ser cambiados por lo que Dios ha dicho. Y y ustedes hoy están escuchando mis palabras, ustedes están escuchando mis palabras, ustedes están escuchando mi voz audible y esto está teniendo un efecto en sus mentes, esto está teniendo un efecto en su oído eventualmente y lo deseo así, que tenga un efecto también en su corazón, que lo transforme. Pero realmente cuando vamos a Dios, sus palabras al principio no se oyeron, sus palabras no se escucharon, pero la Biblia sí dice que Dios habló y las cosas fueron hechas. Y ese es el primer punto que quiero compartirles hoy. Miren, el Señor, la palabra de Dios, la voz de Dios tiene tal poder. Yo no sé si a veces no analizamos y no meditamos en las cosas, y lo digo por mí en primera medida, pero, o sea, imagínense esto. El Señor habló y Dios dijo, hágase la luz. Dios con la palabra creó la luz. Dios con su palabra separó los mares. Dios con su palabra creó al hombre. Dios con su palabra creó animales. Dios le dio instrucciones a Adán y Eva con su palabra. Dios habló en el monte a Moisés, y allí se crearon las tablas de la ley. Éxodo habla de que el dedo de Dios escribió las tablas de la ley y ahí se pasó de la palabra hablada a la palabra escrita de Dios y allí se empieza a recopilar la ley de Dios. Y la palabra de Dios, sí, empecé hablando de que estamos en una crisis de la verdad, en una crisis de la obsolescencia. La palabra de Dios siempre ha estado en crisis. Y después de que el relato de la Biblia habla de que em, Génesis, el Señor crea todo, ahí en Génesis 3, y qué bueno que ya ustedes puedan tener una Biblia física ahí donde ustedes están y puedan no solo oír mi voz, sino seguirme en la palabra, porque me esfuerzo, nos esforzamos en que lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que decimos está ahí en la palabra, ahí lo dice, ahí está incluido. Y miren, entonces, como en Génesis 3, y voy a compartirles la imagen. En Génesis 3, miren lo que dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, y no voy a entrar en otros detalles, sino que quiero que vean la estrategia de Satanás, la serpiente antigua, como lo primero que hace es hacer que la mujer, que Eva, dude de la palabra de Dios. El primer acto de Satanás en relación a la creación humana de Dios, a nosotros, lo primero que hace es decirle a la mujer,
Si te estás dando cuenta de lo que está haciendo Dios. Entonces ahora les dijo que no comerán de ningún árbol del huerto. Eso es falso. Dios no dijo eso. Y la mujer en primera medida lo hizo bien. Le responde en el versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol nos ha dicho no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Bueno, ahí le aumentó eso. Realmente no lo dijo el Señor. ¿Sí? Y la mujer le dije, y la serpiente dijo a la mujer, fíjense en el versículo 4 y aquí viene, primero aquí arriba con que Dios les ha dicho, hace dudar a la mujer de la palabra de Dios. Y luego acá en el versículo 4 la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán, ciertamente no morirán, y me voy a quedar allí porque el punto que les quiero mostrar es precisamente que lo que Satanás hace primero es hacerte dudar de la palabra de Dios, te la tergiversa, te la modifica, te la cambia un poco, la pone en duda, la critica, ¿sí? Te pone como en otra posición y te dice, mírala bien, yo no estoy seguro que lo que Dios haya dicho sea bueno. Sí, yo creo que Dios tiene una segunda agenda, Dios tiene otro plan allí que no te ha dicho y no creo que Dios vaya a hacerte tanto bien. No creo que esta instrucción de Dios realmente sea algo digno de seguir. Y luego, cuando ya captó tu atención, Satanás, lo que hace es decirte, ciertamente no morirán. Es decir, es mentira lo que dijo Dios. Eso que él dijo, que iban a morir, que si comes del árbol del huerto, si comes mueres, es mentira, no es cierto. Y ya Satanás tiene la atención de la mujer y ahí entonces es engañada, ahí la engaña. Pero ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su modus operandi? Dios realmente no te dijo todo lo que te debía decir. Dios te ocultó algo, Dios te mintió. No es cierto. No confíes en el Señor. Su palabra no es confiable. Su palabra no es sincera. Él quiso engañarte. Su palabra no es cierta. Eso es lo que ha hecho Satanás desde el principio y es lo que hace hoy en día con nuestras mentes, con todo lo que está viviendo la filosofía, lo único que hace es poner ideas en nuestra mente, decirnos, yo creo que la Biblia ya no es actual, esa Biblia ya no puede seguirla al pie de la letra, eso que dice ahí el Señor realmente no aplica para nosotros. Por favor, estamos viviendo en el 2025, ¿de qué forma la Biblia va a ser un libro actual y un libro relevante para nosotros hoy en día? Si la Biblia fue escrita hace más de 1500 años, fue escrita por alguien en el Medio Oriente, hoy aquí en Europa, hoy aquí en América, hoy aquí en esta cultura, ¿cómo va a ser relevante? No lo va a ser, es lo mismo. Es lo mismo que Satanás hizo en el jardín del Edén desde el principio. Entonces, la Biblia hoy más que nunca está en un momento crítico en el que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y lo que tenemos en nuestra mente es duda. Nos acercamos a la palabra de Dios y decimos, ¿será que esto sí es así como lo dice la Biblia? Entonces yo quiero que analicemos hoy un pasaje espectacular, un pasaje fantástico, que es el Salmo 19. Es un pasaje que David escribe y que nos empieza a relatar lo que es la creación y cómo la palabra hablada de Dios, ¿sí? Se revela y se muestra, cómo se muestra Dios y luego cómo la palabra escrita de Dios es tan relevante hoy en día. Y hay unos conceptos que yo quiero mencionar durante este tema y que los vamos a ir analizando y se los voy a ir compartiendo a medida que avancemos en el Salmo. Les quiero recordar que la Biblia tiene 66 libros.
le quiero contar que la Biblia fue escrita por 40 personas de múltiples estratos sociales, de diferentes orígenes culturales, en distintos continentes, Asia, Europa, África. Em, Quiero contarles que la Biblia fue escrita en un periodo, durante un periodo aproximado de 1500 años, y que la Biblia, a pesar de tener tanta variedad y diversidad de autores, de libros, de tipos de escritura, de crónicas, de relatos, de poesía, a pesar de todo eso, tiene un solo tema. Y el tema de la Biblia es cómo los hombres se alejaron del Señor y cómo desde ese momento Dios se estaba acercando a ellos para volverlos a traer delante de Él. Y fue tan grande el deseo de Dios que se tomó en sus propias manos la responsabilidad de traernos a Él, y Jesucristo vino a la tierra y murió por nosotros. Esa es la historia. La Biblia, algunos teólogos expertos hablan de que la Biblia no es un Antiguo y un Nuevo Testamento. Algunos incluso dicen que la Biblia es eh, una parte que es desde Génesis 1 a Génesis 3, y luego de Génesis 3, que lo acabamos de leer una parte, luego de Génesis 3, todo es la búsqueda de Dios y la paciencia de Dios por la humanidad hasta que pueda venir a Él y buscarle. La Biblia realmente tiene dos momentos críticos, y es antes de la caída, y todo lo que hay después de la caída es lo mismo: pecado, pecado, lejanía de Dios, Dios tratando de acercarse, Dios tratando de buscarlo, el hombre terco no dejándose guiar, hasta que Jesús viene y pone su Espíritu Santo en nosotros, y solo a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón podemos realmente desear estar con Él. Solo a través del Espíritu Santo podemos buscarle, solo a través del Espíritu Santo podemos entender su palabra. Entonces aquí el Salmo 19, empecemos para ir avanzando en el tiempo. Voy a leer los primeros 6 versículos porque todo esto habla del poder y de cómo Dios se revela en la creación. Miren lo que dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Sí, está hablando de lo que se ve, no se ha oído la palabra de Dios, pero por toda la tierra salió su voz. No hay voz, pero es tan impresionante la creación de Dios que parece que pudiésemos tener en la creación la misma voz de Dios, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. Está poniendo en una poesía hermosa qué es lo que Dios hace. Dios hizo su creación tan perfecta y tanto que hace que el sol salga, que el sol se muestre y que el sol camine por el cielo, ¿sí? De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Aquí entonces hay un signo allí en la Biblia. Usted de pronto tiene en su Biblia algo que dice Selah, que es hacer una pausa. Y en el versículo 7 empieza ya no a hablar de lo que el Señor hizo sin voz audible para nosotros, pero lo que Dios escribió, y empieza a hablar de la ley. Y les quiero mostrar primero como un panorama de los pasajes. Mire el versículo 7, 8 y 9. En cada uno hay dos símiles de la ley de Dios: la ley del Señor, el testimonio, y es simplemente es un poema que, como nosotros lo haríamos, buscamos unas palabras con la misma idea, pero en diferentes palabras. Como decir en un poema,
a una esposa, yo diría esposa mía, luego no le diría esposa, sino amor mío, luego le diría vida mía, pero ustedes saben que me estoy refiriendo a la misma persona. Lo mismo hace este poema, este salmo escrito por David. Miren que dice, la ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, el temor del Señor y los juicios del Señor. Entonces vamos a dedicarnos rápidamente a ver cada uno de estos, porque así como me habla aquí de la ley del Señor, luego de que me dice la Biblia, la palabra de Dios, la escritura, la voz escrita de Dios, me da una característica, es perfecta, es segura, los preceptos son rectos, el mandamiento es puro, el temor es limpio, los juicios son verdaderos. Y luego de que me da la característica de la ley, de la palabra, de la escritura, luego me dice algo que hace en nosotros, que restaura el alma, que hace sabio al sencillo, que alegran el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre y todos ellos justos. Entonces vamos a empezar con el versículo 7. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Ahí la palabra para ley es Torah. Y de pronto usted ha escuchado que algunas veces al Antiguo Testamento se le refiere como la Torá. La Torá es simplemente la reunión, la unión de los libros de el Pentateuco, ¿sí? Y luego los libros históricos de Samuel, Crónicas, Reyes, ¿sí? Y luego los profetas. Sí, por supuesto, en el momento en que David escribe esto, todavía no estábamos en el tiempo de profetas, pero ya estaba el concepto para David de la ley. Y si nosotros lo aplicamos a nuestra realidad hoy, es la Biblia que tenemos en la mano, el proceso que vivió la Biblia, y sería muy bonito que usted pudiese afianzar su fe y hacer crecer su fe en que la Biblia que tiene en su mano es la palabra de Dios, buscando historia. Y si usted quiere, podemos compartir información fiel, información seria, juiciosa, de cuál fue el proceso para recopilar la Biblia, de cuál fue el proceso para que hasta hoy tengamos un manuscrito como el de Isaías, por ejemplo, un manuscrito de la historia de David y de Salomón, que fueron 1000 años antes de Jesucristo, y hoy estamos en 2000 años después de Jesucristo. Son textos que son eventos que ocurrieron hace 3000 años o más, y cómo tenemos un relato tan fiel, cómo tenemos un relato tan certero, tan seguro. Y la ley del Señor, miren la primera característica que dice aquí, la misma palabra, es como si la palabra diera testimonio de la palabra, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Qué espectacular. La ley del Señor es perfecta. Esa palabra perfecta significa no solamente tiene la idea de que no tiene errores, porque efectivamente, si Dios es el que habla y pone su palabra por escrito y Dios es perfecto, ¿cómo va a ser la palabra, la escrita del Señor? Perfecta. Entonces no podemos pensar de otra manera, sino que Dios ha hecho su palabra perfecta, sin errores. Pero no solo eso, sino que la palabra de Dios es completa. Su palabra es completa. Cuando de pronto yo pienso en mi esposa y yo le digo frecuentemente y lo expreso así, es que mi esposa es perfecta para mí, es perfecta no porque ella no tenga errores, fíjense la idea que les quiero ilustrar, es porque ella es como si engranara de manera ideal conmigo y ella tiene exactamente lo que yo necesito y me complementa de una manera precisa. Entonces la ley del Señor es perfecta. Es como si fuera algo que debe encajar en otra cosa y encaja de una manera exacta. Eso es la ley del Señor. La ley del Señor es perfecta, es precisa, es completa, es suficiente. Yo no necesito otra esposa. Yo no necesito otra esposa. No quiero otra esposa. Mi esposa es perfecta para mí. La ley del Señor es perfecta, es suficiente para ti.
La ley del Señor es exactamente eso que hace falta en nuestra vida y que si tú lo colocas en tu vida, encaja de manera perfecta, precisa, completa, suficiente, porque esa palabra, cuando tú la colocas en tu vida, mira lo que hace, restaura el alma. Qué espectacular. Y pasamos muchas semanas, pasamos unas 4, quizás 6 semanas, hablando de la teoterapia, de cómo Dios restaura nuestra alma, de cómo Dios restaura nuestras emociones, nuestros pensamientos y de cómo Dios nos saca de la depresión, de la tristeza, cómo podemos controlar la ira, cómo podemos hacer tantas cosas, pero aquí lo está diciendo el Señor de manera fantástica. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Tú quieres restaurar tu alma, tú necesitas restaurar tu alma, tienes que ir a la perfecta ley del Señor, tienes que ir a la perfecta palabra del Señor. Y la palabra del Señor es suficiente, es suficiente. Pues no, ya les dije que de pronto decía algo que no les caía de manera perfecta en los oídos, pero voy a tratar de ser prudente, pero decirlo como yo creo que el Señor lo manifiesta. Y es que a veces creemos que para restaurar nuestra alma necesitamos otras cosas además de lo que Dios dice. Y a veces buscamos ideas, conceptos, ayudas, consejos, terapias que van en contra de la Biblia y creemos que eso es lo que va a restaurar nuestra alma. Entonces, yo le diría, tengan mucho cuidado con la terapia y con los consejos y con el tratamiento emocional, psicológico que usted busque. No estoy diciendo no lo busque, lo necesitamos. Necesitamos que Dios, lo que ha revelado a través de la ciencia, de la psicología, nos ayude a entender cosas que de pronto no podríamos entender de otra forma. Pero la ley del Señor, familia, es perfecta. No hagan nada que vaya en contra de la perfecta ley del Señor. Y si el consejo que le están dando va en contra de la ley perfecta del Señor, no va a restaurar su alma. Es lo mismo que Satanás hizo. Está poniendo en duda la Biblia, está poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Y quién conoce mejor al ser humano sino quien lo creó, quien lo formó, quién lo conoce a usted? ¿Quién sabe cuáles son sus traumas de la niñez mejor que usted, mejor que un psicólogo, sino el mismo Señor, el mismo Dios que fue el que permitió que usted lo viviera? Esto es profundo, familia. La ley del Señor es perfecta, es precisa, no necesita nada más. Y yo lo quiero repetir para ser muy claro. No estoy diciendo no vaya al médico, no estoy diciendo no vaya al psiquiatra, no estoy diciendo no vaya al psicólogo, pero recuerde que lo único perfecto es la ley del Señor. Lo único perfecto es la palabra de Dios. Busque primero consejería pastoral, busque primero consejería espiritual. Empiece un trabajo con el Señor, empiece un tratamiento, una terapia con el Señor. Y al pie de eso, si es necesario, acompáñese de un tratamiento psicológico e incluso psiquiátrico, porque se necesita cuando se necesite, pero no que vaya en contra de la ley perfecta del Señor. Y mire esto, el testimonio del Señor es seguro. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Para, para nosotros, voy a terminar una idea aquí con restaura el alma. Cuando esa palabra restaurar significa transformar, cambiar, y la única forma que usted tiene de transformar su corazón, sus emociones, su voluntad, la única forma que usted tiene de cambiar su interior, su ser interior, su alma, es con la ley perfecta del Señor. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El testimonio del Señor es seguro. Esa palabra seguro significa confiable, da la idea de un soporte, como es como cuando vas a construir algo y tú quieres construir algo y tú necesitas tener un cimiento adecuado. Entonces tú estás construyendo tu vida. Estamos construyendo nuestra vida. Y lo que dice es que la palabra de Dios es segura para construir, es el soporte, es la base adecuada. ¿Por qué?
porque hace sabio al sencillo. Esta palabra sencillo tiene que ver con una puerta abierta. Estoy aquí compartiéndole lo que he podido encontrar desde el original del texto. Sencillo significa en hebreo puerta abierta. Entonces, si lo traemos a la idea de una persona que está viviendo su vida, usted quisiera tener la puerta abierta y es como si dijéramos algo así hoy, de mente abierta. Y eso hasta ahora en el mundo es muy deseable, ser de mente abierta. Ser de mente abierta es como una cualidad que queremos tener en este tiempo. Pero aquí la Biblia lo que está diciendo es, ojo, porque la Biblia es la única forma segura de tú construir tu vida. Porque si tú no tienes la Biblia, sino que tú vas con el caminar de este mundo, de esta era, de este tiempo, tú eres una persona que su vida tiene la puerta abierta. Y cuando alguien tiene la puerta abierta de su casa, ¿qué ocurre? Cualquiera puede entrar. Eso es lo que queremos, que cualquier filosofía, que cualquier idea, que cualquier doctrina entre. No. La Biblia entonces nos compara y dice, mira, si tú tienes el testimonio de Dios, si tú tienes la palabra de Dios, que es segura, que es confiable, que es la forma real, cierta de construir tu vida, entonces tú te harás sabio si lo haces. Sabrás cómo vivir la vida. La sabiduría es poder tomar los conceptos de Dios y poderlos aplicar en tu vida y vivir tu vida conforme a los consejos de Dios. Entonces, si tú tienes la palabra de Dios en tu mano, es el único seguro, es el único fundamento confiable, cierto, veraz, real que tienes para ya no tener las puertas abiertas y los sinónimos a sencillo pueden ser seducible, engañado, tonto. Entonces a veces cuando no tenemos la Biblia, somos fácilmente engañados, somos fácilmente seducidos. Pero si tenemos la palabra de Dios, la conocemos, la leemos, la estudiamos, la aprendemos, la memorizamos, entonces seremos sabios y ya no sencillos. Nuestra puerta estará cerrada y entonces ya yo podré decidir conforme a la palabra de Dios. Cuando abro la puerta dejo entrar algo y cuando la cierro. 8. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Los preceptos del Señor. Esa palabra preceptos tiene que ver con doctrina, con conceptos, con enseñanzas, con lo que Dios dice en su palabra que es necesario hacer. Y son rectos quiere decir que no son torcidos, que son derechos, ¿sí? Que son convenientes, que son adecuados, que van por el camino correcto. Y la Biblia aquí nos dice que esa ley del Señor, que eso que Dios dice, eso que Dios invita a hacer, alegra el corazón. Miren qué bonito. Usted aquí arriba, con la ley del Señor que es perfecta, puede cambiar su ser interior. Usted aquí, con la Biblia, usted puede construir una vida sabia. Usted ahora, con la Biblia, puede caminar un camino recto. ¿Y eso qué va a traer? Alegría a su corazón. ¿Y no es al final eso lo que queremos? Muchos no hemos pensado, yo lo he pensado, muchos no han pensado y se han puesto como objetivo en su mente, quiero ser feliz. Y cuando uno tiene hijos, yo veo a mi hija de 8 años, a mi chiquitín de 3 y medio, ahora en noviembre cumple 4, y yo pienso, pues, lo único que yo quiero es que ellos sean felices, lo único que yo quiero es que ellos vivan su vida felices, que la disfruten, que no sufran, que no se depriman, que no se entristezcan. Bueno, ya yo sé que ellos van a tener que vivir situaciones duras, difíciles, y van a tener que aprender y tienen al Señor para acompañarlos. Pero aquí la Biblia me está diciendo que la única forma de yo tener un camino recto, un camino no torcido, un camino conveniente, adecuado, que alegre mi corazón, aún con las dificultades que se presenten en ese camino, es si yo camino con la palabra de Dios. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y el siguiente me parece genial, los mandamientos de Dios, el mandamiento del Señor es puro.
que alumbra los ojos. Y esta idea que está dando allí David es que nosotros vivimos en tinieblas, vivimos en oscuridad si no tenemos el mandamiento del Señor. Es resumido eso. Está diciendo, el mandamiento del Señor es tan puro que alumbra los ojos. Y esa palabra puro en hebreo da la idea de algo reluciente, de algo brillante, de algo que ilumina. Entonces, me parece increíble pensar que es la palabra escrita de Dios la que alumbra, la que crea la luz, la que crea la claridad, la que te permite ver. De hecho, tú quieres ver, tú quieres entender lo que está pasando en el mundo. Mira qué dice, el mandamiento del Señor es puro, es brillante, es reluciente, no tiene manchas, no da oscuridad, es puro, perfecto, que alumbra los ojos. ¿De qué otra forma alumbras tu vida sino con la palabra de Dios? Y estamos metidos a veces en una falta de entendimiento de nuestra vida. Es que no entiendo cómo llegué a este punto, es que no sé qué me pasa, es que no entiendo qué está pasando en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, de mi familia, de mis padres. No entiendo. ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puedo tener una vista clara espiritual de la situación? El mandamiento del Señor, la palabra de Dios, la escritura, lo que Dios dijo, es lo que alumbra tus ojos, es lo que crea la luz, es lo que trae claridad, es lo que trae entendimiento. Cuando te adentras y te metes en la palabra de Dios, hay una sensación de que entiendes ahora el problema central del ser humano. Y el problema central del ser humano es que no tienen a Dios. El problema central del ser humano es que se alejó de Dios. Y de ahí viene todo. Entonces empiezas a entender. Y yo podría decirles en mi práctica como profesional, como médico, yo veo tantas enfermedades, tanto sufrimiento todos los días. Y la medicina puede enseñarles cómo se daña su cuerpo, cómo es que se enfermaron. Pero la causa última, el real por qué, eso no lo enseña la medicina. ¿Por qué es que un virus tuvo que entrar a tu cuerpo justo en este punto? ¿Por qué? ¿Por qué es que un virus tuvo que entrar a tu nariz y producirte una neumonía? ¿Por qué? No, la medicina no sabe por qué. La medicina sabe el cómo. Ah, ¿cómo entró? Sí. Yo te puedo hablar molecularmente de cada célula, cómo entró, cómo fue que dañó tu cuerpo, cómo fue que produjo la neumonía, cómo es que tú ahora no puedes respirar. Todo eso la medicina te lo puede decir perfectamente, pero entender el por qué último alumbra los ojos. El mandamiento del Señor, la palabra de Dios, tiene tal brillo, es tan reluciente que ilumina tus ojos de manera que tú puedas ahora entender. Tú te ves a ti y ves a los demás. Ahora puedes entender a los demás, pero mejor aún, te puedes entender a ti mismo a través del mandamiento del Señor que es puro, que es brillante. Sin la ley de Dios estoy en oscuridad, familia. Sin la ley de Dios estoy en oscuridad. Fíjense, recuerden el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay otra cosa que pueda iluminar el camino para saber por dónde ir sino la palabra de Dios. Vamos a el último pasaje y voy a meterle un poquito de acelerador al punto, que ya el tiempo me está cogiendo. Y miren qué dice el versículo 9, el temor del Señor es limpio, el temor del Señor. Y aquí quiero mostrarles desde el versículo 6, 7, perdón, la ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, el temor del Señor. Y ahora vamos a ver los juicios del Señor. Ese Señor, miren lo que está en mayúscula todo, ¿sí? Ese Señor en mayúscula todo significa Jehová. Jehová, el nombre que Dios le da a Moisés en la zarza y le dice, yo soy Jehová, Yahvé, el gran yo soy, el nombre de pacto, el nombre de relación, el nombre de Dios, digamos como el nombre con el que Dios se da a conocer. Es decir, la ley es mía.
es mi palabra, yo se las doy, yo se las entrego. Mi ley, mi testimonio, mis preceptos, mi mandamiento, mi temor, yo se los doy. Es limpio, dice esto. Es decir, en el versículo 9, limpio, sin impurezas, sin maldad, sin pecado, perdón, sin maldad, sin pecado. Y miren que dice que permanece para siempre. Y aquí está resuelto el tema de la obsolescencia. La palabra no pasa. La palabra no pasa. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Jesucristo dijo, ni una tilde, ni una coma de la ley pasará. La palabra de Dios permanece para siempre. Puede ser el año que sea, puede ser la situación cultural que sea, puede haber la tecnología que haya, puede haber la inteligencia artificial que haya, pueden haber lo que usted se imagine. Si ha visto películas posapocalípticas como yo, que me gustan, o inteligencia o películas de sci-fi, de ciencia ficción, usted imagínese el futuro que quiera, con robots, con carros que vuelen. La Biblia permanece para siempre. Las palabras de Dios, y Dios es eterno, ¿cómo van a ser sus palabras? Eternamente válidas, eternamente válidas. No, jamás, jamás caigamos en el error de pensar. Es que esta Biblia era para una cultura diferente. La cultura actual es nueva. Pues claro que está escrita en un contexto cultural. Sería mentir. El Nuevo Testamento está escrito en el primer siglo, en el Imperio Romano. Las culturas, las costumbres eran diferentes. Pero familia, nosotros no estamos aprendiendo la cultura romana. Nosotros estamos aprendiendo los principios de Dios. Principios. Por eso nosotros cuando venimos a la Biblia, no venimos buscando exactamente la palabra que ahí dice. Nosotros no estamos buscando leer la historia que cuenta la Biblia en alguna parte. Voy a poner de ejemplo David y Goliat. Yo no estoy buscando a David y Goliat para aprender cómo matar a un gigante. No estoy buscándolo para eso. Yo estoy buscando Dios que me quiere enseñar a través de esa historia. Y de qué manera yo puedo entender el principio que Dios me quiere enseñar allí. La Biblia, el temor del Señor, la palabra de Dios es limpia, es perfecta, no tiene manchas, no se equivoca porque permanece para siempre, es eterna. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y la Biblia permanece para siempre. Déjeme decirle, eso quiere decir que no hay que actualizarla, que es válida, que es relevante, que es actual, que se aplica hoy. Y el pasaje que ustedes conocen, la Biblia es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Si es viva, es porque aún se mueve, respira, actúa, viva y eficaz. Hace lo que dice que va a hacer. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Y los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Los juicios del Señor, imagínese usted a un juez en un estrado y que empieza a dar juicios. ¿Qué son esos juicios? Son veredictos, son evaluaciones, son conceptos, son determinaciones. Esos juicios de Dios, esas determinaciones, esas evaluaciones, esos veredictos que Dios da, son ciertos, son verdaderos, son firmes, no son falsos. Si Dios no es verdad y Dios no puede mentir, su palabra no miente. A veces pensamos que la Biblia, bueno, de pronto aquí el autor de la Biblia, el autor aquí de la carta se, se desvió un poquito y seguro esto no es lo que quiso decir el Señor, no, familia. Lo que está escrito es exactamente el juicio del Señor, es lo que Dios quiso decir. Es exactamente lo que Dios quiso decir. Entonces, no no podemos, por pensar que el autor tiene una cultura y unas raíces diferentes, creer que ya no es válida la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo válida. Y nuevamente voy al punto, lo que es válido en la palabra de Dios es el principio que Dios quiere enseñar a través de sus palabras. Entonces, yo creo que es necesario
que podamos ir a los juicios del Señor en su palabra, ir a los veredictos de Dios, ir a las evaluaciones, a los conceptos, a las determinaciones de Dios en su palabra, porque todos ellos son justos. O sea que lo que Dios dice en su palabra del hombre es real, es cierto, es verdadero. El hombre está profundamente perdido, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, está muerto, eso es cierto, eso es verdad. La única forma de salvación es Jesucristo, eso es verdad, ese es su veredicto. Y si tienes a Cristo y si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y lo llamas y lo buscas como tu Señor y tu Salvador, entonces tendrás vida eterna. Eso es verdad. Eso es verdad. Y la Biblia dice que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Eso es verdad. Y dice que volverá, volverá. Entonces, el, el- la pregunta aquí es: ¿qué actitud tengo yo al venir a la palabra de Dios? Después de haber visto que es perfecta, que es segura, que es recta, que es pura, que es limpia, que es verdadera, ¿qué actitud tengo yo? ¿Será que yo sí creo que la Biblia es la autoridad que ahora mismo tenemos? O sea, la Biblia se escribió y se terminó de escribir en el Apocalipsis y ya no hay más palabras nuevas de Dios. O sea, ya en este tiempo nosotros no necesitamos buscar nada más. Ya en este tiempo nosotros no necesitamos que alguien nos diga al oído una profecía. No, ya todo está aquí. ¿Tú quieres saber qué hacer? Lee esto. ¿Tú quieres saber cómo buscar a Dios? Lee esto. ¿Tú quieres saber cómo caminar y agradar a Dios? Esto. ¿Tú sabes cómo mejorar tu matrimonio? Esto. ¿Tú sabes cómo ser libre de la depresión, de la tristeza, de la ira? Aquí está. ¿Tú quieres restaurar tu alma? Aquí está. ¿Tú quieres ser más sabio, tomar mejores decisiones? Aquí está. ¿Tú quieres alegrar tu corazón? Aquí está. ¿Tú quieres entender las cosas, alumbrar tus ojos? ¿Tú quieres tener discernimiento? Aquí está. ¿Tú quieres caminar con el tiempo y estar siempre actual y entender lo que está pasando y conocer lo que Dios piensa de todas las cosas? Aquí está. Es así, familia. No hay otra forma de decirlo. No hay otra forma de decirlo. La pregunta es: ¿yo creo eso? Yo creo que la Biblia es la autoridad que hoy tengo. Yo creo que la Biblia fue inspirada por Dios y esa palabra significa que es como si Dios la hubiera soplado, como si Dios la hubiera exhalado, ¿sí? Yo creo que la Biblia es inerrante, es decir, que la Biblia no se equivoca, no tiene errores. Yo creo que la Biblia es infalible, es decir, que tiene un propósito y no falla el propósito. El propósito es restaurar el alma y yo creo que lo hace, que hace sabio al sencillo, yo creo que lo hace. Yo creo que la Biblia es clara. La Biblia tiene pasajes difíciles, sí, pero en general el mensaje de la Biblia es claro. El mensaje de la Biblia es sencillo. El mensaje de la Biblia está claro para leerlo. De hecho, las versiones nos ayudan mucho para tener las ideas más claras. Yo creo que las preguntas aquí que nos tenemos que hacer son estas. ¿Qué actitud tengo yo al venir a la palabra de Dios? Yo creo que la palabra de Dios es un buen consejo, es algo interesante que voy a considerar, que voy a pensar, o yo creo que es la palabra de Dios. Y aquí hay dos ideas que les quiero compartir. Si el Señor hoy se apareciera en su casa, en este momento, ahí donde usted está, se aparece humo, una gran luz, y usted ve al Señor, y el Señor le dice: todo lo que necesitas para sanarte, para, para sanar tu alma está aquí. Y el Señor le dice: todo lo que tienes que hacer es orar, orarme a mí todos los días. Va a poner un número, media hora. Y el Señor la mira o lo mira a los ojos, usted lo ve, escucha su voz, ¿su vida cambiaría? Seguro que sí. Tremenda experiencia. El Señor se le aparece a usted
y le dice, tienes que orarme a mí todos los días, media hora, ¿no lo haría? Lo haría. Su vida es transformada, viste a Dios. Cada vez que usted abre la palabra de Dios, está siendo visitado por Dios y Dios le está diciendo qué hacer. La palabra de Dios, porque está escrita aquí, no ha perdido validez. La palabra hablada de Dios, escrita aquí, no ha perdido validez. En varias personas les he escuchado esta misma frase, no sé de dónde viene, no sé quién es el autor inicial, pero es absolutamente real. Usted quiere conocer a Dios y escuchar su voz, lea la Biblia. Usted quiere escuchar la voz audible de Dios, usted quiere oír la voz de Dios, ok, coja la Biblia y léala en voz alta. Léala en voz alta. Si usted lee en voz alta, estará escuchando la voz de Dios. Porque la Biblia escrita, las palabras aquí escritas, tienen exactamente el mismo peso que si Dios se las estuviera diciendo audiblemente al oído. Creo que todo lo que dice la Biblia es cierto y viene de Dios directamente. Hágase esa pregunta. ¿Qué respuesta debería tener al oír la voz de Dios? Y voy a terminar con esto para no extenderme más. Miren qué dice del 10 al 14. Miren, voy a leerlo todo y luego voy a decir las conclusiones de cada uno de los pasajes. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Esa es la palabra de Dios, es más deseable que el oro y más deseable que el dulce, que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, por los juicios, por los preceptos, por los mandamientos de Dios, y en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. La Biblia, familia, hay que desearla más que cualquier otra cosa. La Biblia hay que desearla más que cualquier otra cosa. ¿Usted desea realmente a diario leer la Biblia? ¿Usted puede pasar un día sin leer la Biblia? Usted tiene ese fuego interno, ese fuego profundo de leer la Biblia para conocer qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios piensa, cuál es la voluntad de Dios. Usted la desea más que el dinero. Si usted le dan la oportunidad de trabajar más y ganar más dinero, ¿usted toma mejor esa opción o prefiere tomar la opción de tener más tiempo para leer la palabra de Dios? ¿Será que usted prefiere llenar su barriga? ¿Será que usted prefiere satisfacer sus deseos antes que leer la palabra de Dios? Su pasión más grande, más importante debe ser buscar al Señor, y eso involucra leer su palabra. Es más deseable que el oro, es más dulce que la miel, y además usted es amonestado por la palabra. Usted lee la palabra y usted debería tomársela personal. Usted lee una historia y debería decir, ahí estoy yo, ese pecado le he cometido yo. ¿Ese pecado le he cometido yo? Dios quiere transformar mi vida de esa manera. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ejemplo debo seguir? Tómese la Biblia personal, porque es que está escrita para usted y Dios está dándole un mensaje a usted. Pídale al Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le da entendimiento, alumbra sus ojos. Y entonces usted debe entender qué seguir de la palabra de Dios y cómo obedecerla, porque eso trae bendición. En guardarla hay gran recompensa. Usted con la palabra debe saberse analizado. ¿Quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede entenderse y saber en qué está fallando? Nadie. Entonces lea la palabra, porque la palabra lo analiza, la palabra expone el pecado. Usted lee la palabra, usted lee la Biblia, pero mejor aún, la Biblia lo lee a usted y le dice, este es tu problema, aquí es donde tienes que trabajar. Y entonces usted tiene la capacidad de humildemente decir, Señor,
guárdame, absuélveme de los pecados que me son ocultos. Entonces usted dice, Señor, yo no entiendo, hay cosas que de pronto estoy haciendo que no te agradan, por favor, perdóname incluso eso que yo no entiendo, por qué lo hago, ni cuándo lo hago, ni cómo lo hago. Porque la Biblia le da esa humildad para recibir y aceptar la corrección del Señor. Y cuando identifica que el ego, que la soberbia, que la altivez se enseñorea de usted, entonces usted por la palabra puede decirle no, que no se enseñoree de mí, para perdóname, yo me arrepiento y que entonces puedan ser gratos los dichos de mi boca. Voy a terminar con un pasaje en 30 segundos nada más, porque definitivamente no podría terminar diferente. Miren el primer capítulo de Juan. Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, la palabra. ¿Quién fue la palabra encarnada? Jesús. Jesús fue la palabra encarnada. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas. En Él estaba la vida. Vino al mundo. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio del mundo, no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Familia, terminemos orándole y pidiéndole al Señor que nos pueda ayudar a acercarnos a Cristo, la palabra viva, encarnada de Dios, y que nos permita acercar a sus escrituras, a su palabra escrita, para conocerle. Bendito Dios, queremos hacer una oración sencilla, Señor, en esta mañana, en este momento, quizás tarde en algún otro lugar. Queremos hacerte una oración sencilla, Señor. Queremos rogarte en esta mañana que tu Espíritu Santo nos capacite, nos instruya para poder entender tu palabra, que nos instruya para poder amar tu palabra, para poder acercarnos a tu palabra con amor, con fuego, con pasión, Señor, porque tu palabra es la que restaura el alma, la que me hace sabio. Tu palabra es la que me da discernimiento. Tu palabra es la única verdad. Tu palabra es la que transforma mi vida, Señor. Ayúdanos, míranos con ojos de amor, con ojos de piedad. Mira nuestra incapacidad de leer tu palabra, mira nuestra incapacidad de entender tu palabra, pero mira en el corazón de cada uno de nosotros, de tus hijos, de tus hijas, el deseo profundo de entender, aplicar, aprender tu palabra. Y entonces asístenos, Espíritu Santo, asístenos, porque no queremos vivir una vida simple, una vida de engañados. Queremos creer tu verdad, la única verdad. Y ayúdanos a venir a Cristo, el Logos, el Verbo, la palabra hecha carne. Ayúdanos a venir a la palabra hecha carne, Jesucristo, para encontrar en Él salvación y vida eterna, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Amén y amén.